Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y amor del mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos de nuevo por aquí. Hoy, como ya habrán adivinado por el título y esa miniatura que sé que los tiene con los ojos como platos, vamos a hablar de una de las parejas más queridas, admiradas y, seamos honestos, envidiadas de Turquía, Serkan Ayolu y Özge Gürel. Sí, señores y señoras, porque el amor está en el aire. Prepárense porque hoy les traigo un chismecito jugoso, una historia que les va a derretir el corazón y, lo más importante, les va a demostrar una vez más por qué Serkan y Özge son la pareja goals por excelencia. Vamos a desvelar ese gesto increíble que Serkan tuvo con Özge y que, créanme, los va a dejar sin aliento. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de amor y romanticismo, un pequeño recordatorio para ustedes. Si son nuevos por aquí y aman tanto como yo las series turcas, los romances de telenovela y, por supuesto, los chismes de nuestros actores favoritos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Los quiero un montón. Ahora sí, vamos al grano. Todos sabemos que Serkan y Özge son una pareja que irradia amor y felicidad. Desde que se conocieron en el set de Kiraz Mevsimi, la química entre ellos fue innegable. Esa serie no solo nos regaló momentos divertidísimos, sino que también sembró la semilla de un amor que ha florecido con el tiempo. Pero, ¿qué es lo que hace que esta pareja sea tan especial? No es solo su atractivo físico, sino también la conexión genuina que comparten. Se nota que se admiran, se apoyan y, sobre todo, se divierten juntos. Y eso, mis amigos, es la clave de una relación duradera. A lo largo de los años, hemos sido testigos de su amor a través de redes sociales, entrevistas y, por supuesto, sus proyectos profesionales. Los hemos visto crecer como individuos y como pareja, enfrentando desafíos y celebrando éxitos juntos. Y en cada paso del camino, han demostrado ser un ejemplo de amor y compromiso. Pero hablemos de lo que nos trae aquí hoy, ese gesto increíble de Serkan para Özge. Prepárense porque la historia es, ¡ay, mi corazón! Como saben, Özge es una actriz talentosísima y muy querida en Turquía. Su carrera ha ido en ascenso constante y ha participado en proyectos muy exitosos. Y como toda actriz dedicada, Özge siempre se esfuerza por dar lo mejor de sí en cada papel. Se involucra al máximo, investiga a fondo y se entrega por completo a sus personajes. Recientemente Özge estaba trabajando en un nuevo proyecto, una serie dramática que requería una gran carga emocional. El personaje que interpretaba era muy complejo y tenía que lidiar con situaciones muy difíciles. Esto obviamente afectaba a Özge, quien se metía tanto en el papel que a veces le costaba desconectar al final del día. La presión era intensa, no solo por la complejidad del personaje, sino también por las altas expectativas que el público y la producción tenían sobre ella. Özge, siempre perfeccionista, sentía que debía dar el 200% en cada escena, lo que la llevaba a un agotamiento tanto físico como emocional. Imagínense la situación: largas jornadas de rodaje, emociones intensas y la presión de dar lo mejor de sí misma. Un cóctel que puede agotar a cualquiera. Y aquí es donde entra nuestro príncipe azul, Serkan Ayolu, al rescate. Serkan, viendo el estrés y la presión que estaba soportando Özge, decidió tomar cartas en el asunto y organizar una sorpresa que la ayudara a relajarse y recargar energías. Y lo que hizo es simplemente espectacular. Pero antes de llegar a la sorpresa en sí, quiero contarles un poquito más sobre cómo Serkan percibió la situación y cómo planeó cada detalle. Serkan no es solo un actor talentoso, sino también un observador muy atento. Él conoce a Özge a la perfección, sabe cuándo está feliz, cuándo está preocupada y cuándo necesita un respiro. Y en este caso, él notó que Özge estaba llegando a su límite. La veía llegar a casa agotada después de los rodajes, con los ojos tristes y la energía baja. Él sabía que necesitaba hacer algo para ayudarla, pero no quería simplemente ofrecerle un masaje o una cena romántica. Quería algo más significativo, algo que realmente la desconectara del trabajo y la reconectara consigo misma. Así que Serkan comenzó a investigar. Habló con los amigos más cercanos de Özge, con sus compañeros de trabajo y con su familia. Quería saber qué la hacía feliz, qué la inspiraba y qué la relajaba. Descubrió que Özge siempre había soñado con visitar un lugar específico, un lugar que representaba para ella la paz, la tranquilidad y la belleza natural.
Ese lugar se había convertido en una especie de refugio mental para ella, un escape de la rutina y el estrés. Con esta información, Serkan comenzó a planificar la sorpresa. Quería que todo fuera perfecto, desde los vuelos hasta el alojamiento. Se puso en contacto con una agencia de viajes especializada en viajes personalizados y les contó su plan. Les pidió que le ayudaran a organizar un viaje sorpresa a ese destino soñado, cuidando cada detalle para que Ozge se sintiera especial y amada. Serkan organizó un viaje sorpresa a un destino paradisíaco. Sí, escucharon bien. Un viaje sorpresa con todo incluido, a un lugar de ensueño. Pero no se trataba de cualquier destino, sino de un lugar que Ozge siempre había soñado con visitar. Un lugar que representaba para ella un escape, un remanso de paz y tranquilidad. No voy a revelar el destino exacto para mantener la privacidad de la pareja, pero puedo decirles que era un lugar con playas de arena blanca, aguas cristalinas y una exuberante vegetación. Un verdadero paraíso terrenal. Era un lugar donde la naturaleza era la protagonista, donde se podía respirar aire puro y donde el tiempo parecía detenerse. Un lugar perfecto para desconectar del mundo y reconectar con uno mismo. Serkan se encargó de todos los detalles, los vuelos, el hotel, las actividades, absolutamente todo. Quería que Ozge solo se preocupara por relajarse y disfrutar del momento. Y lo más importante, quería que se sintiera amada y apoyada. Se aseguró de que el hotel fuera un lugar tranquilo y acogedor, con vistas espectaculares al mar y todas las comodidades necesarias para una estancia relajante. También planeó algunas actividades para que pudieran disfrutar juntos, como paseos en barco, sesiones de snorkel y cenas románticas en la playa. La logística fue un desafío. Serkan tuvo que coordinar los horarios de Ozge con los suyos, asegurarse de que ella tuviera los días libres necesarios y mantener todo en secreto. Tuvo que mentirle sutilmente para evitar levantar sospechas, lo que no fue fácil, ya que Ozge es muy inteligente y perspicaz. Pero Serkan estaba decidido a llevar a cabo su plan y no iba a dejar que nada se interpusiera en su camino. Cuando Ozge descubrió la sorpresa, no se lo podía creer. Estaba tan emocionada y agradecida que las lágrimas no tardaron en aparecer. Imaginen la escena. Un momento de pura felicidad y amor. Serkan la llevó al aeropuerto con la excusa de ir a cenar a un restaurante nuevo. En el camino, le vendó los ojos y le dijo que tenía una sorpresa para ella. Al llegar al aeropuerto, le quitó la venda y le entregó un billete de avión. Ozge no podía creer lo que veía. Estaba a punto de embarcarse en un viaje a su destino soñado, un viaje que había imaginado tantas veces en su mente. Durante el viaje, Serkan y Ozge se dedicaron a disfrutar de la compañía mutua, a relajarse en la playa, a explorar los alrededores y, sobre todo, a recargar energías. Se desconectaron del mundo exterior y se concentraron en fortalecer su conexión como pareja. Apagaron sus teléfonos, se olvidaron de las redes sociales y se sumergieron en el presente. Disfrutaron de cada momento juntos, desde los amaneceres hasta las puestas de sol. Hablaron, rieron, se abrazaron y se recordaron lo mucho que se amaban. Pero la cosa no termina ahí. Serkan no solo organizó el viaje, sino que también se aseguró de que Ozge tuviera todo lo que necesitaba para sentirse mimada y consentida. Le regaló masajes relajantes, cenas románticas a la luz de las velas y pequeños detalles que demostraban cuánto la ama. Cada día, Serkan se encargaba de sorprender a Ozge con pequeños gestos que la hacían sentir especial. Le dejaba notas de amor en su almohada, le preparaba el desayuno en la cama y le compraba flores frescas cada mañana. Además, Serkan se tomó el tiempo para hablar con Ozge sobre sus preocupaciones y miedos. La escuchó atentamente, la consoló y la animó a seguir adelante. Le recordó lo talentosa y valiosa que es y la apoyó incondicionalmente. Él sabía que el trabajo de actriz es muy exigente y que a veces puede generar mucha inseguridad. Por eso se esforzó por recordarle a Ozge lo mucho que la admiraba y lo orgulloso que estaba de ella. Este gesto de Serkan demuestra que el amor verdadero no se trata solo de palabras bonitas, sino también de acciones concretas. Se trata de estar presente en los momentos difíciles, de apoyar a tu pareja en sus sueños y de hacer todo lo posible para hacerla feliz. Es un amor que se basa en la comprensión, el respeto y la admiración mutua. Es un amor que se alimenta de pequeños detalles y grandes gestos. Y es que, mis queridos amigos, Serkan Ayolu no solo es un actor talentoso y guapísimo, sino también un hombre increíblemente atento y cariñoso.
Un hombre que sabe cómo cuidar a la mujer que ama y que está dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Es un hombre que demuestra su amor con hechos, no solo con palabras. Y Ozge Gurel, por supuesto, es una mujer afortunada de tener a su lado a un hombre como Serkan. Una mujer que irradia talento, belleza y una gran sensibilidad. Una mujer que se merece todo el amor y la felicidad del mundo. Ella, a su vez, también es una compañera excepcional, siempre apoyando a Serkan en sus proyectos y celebrando sus éxitos. Su relación es un claro ejemplo de reciprocidad y cariño genuino. En resumen, esta historia nos enseña que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. Nos enseña que la comunicación, el apoyo y la atención son fundamentales para construir una relación duradera y feliz. Y nos enseña que los pequeños gestos pueden marcar la diferencia y fortalecer el vínculo entre dos personas que se aman. También nos recuerda la importancia de cuidar de nosotros mismos y de buscar momentos de descanso y relajación, especialmente cuando estamos sometidos a mucho estrés. Y ahora, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo lleno de amor y romanticismo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al compartir esta historia con ustedes. Hemos descubierto juntos el increíble gesto de Serkan Ayolu hacia Ozge Gurel, un gesto que demuestra su amor, apoyo y compromiso. Hemos visto cómo esta pareja supera los desafíos y celebra los éxitos juntos. Y hemos reafirmado nuestra creencia en el amor verdadero. Esta historia, además de inspiradora, nos permite reflexionar sobre la importancia de la empatía y la capacidad de comprender las necesidades de nuestra pareja. Serkan, al notar el agotamiento de Ozge, no se limitó a ofrecerle un simple consuelo, sino que se involucró activamente en la búsqueda de una solución que realmente la beneficiara. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya inspirado a valorar y cuidar a sus seres queridos. Recuerden que el amor es un regalo precioso que debemos cultivar cada día. Ahora los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció el gesto de Serkan? ¿Qué opinan de esta pareja? ¿Tienen alguna anécdota romántica que quieran compartir? Me encantaría leerlos. Cuéntenme si ustedes han recibido o han dado alguna sorpresa romántica similar. ¿Cuál es el gesto más romántico que recuerdan? Compartan sus experiencias y hagamos de este espacio un lugar de celebración del amor. Y finalmente, pero no menos importante, los invito a darle un like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares para que también se contagien de este amor, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Estoy preparando muchos más vídeos con noticias exclusivas, chismes jugosos y entrevistas a sus actores favoritos. No se los pueden perder. Muchísimas gracias por su apoyo y por ser parte de esta gran familia. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis amores. Y recuerden, el amor está en el aire. A vivirlo. Y a suscribirse. Besitos.